Continuamos con el tema que hemos comenzado y que nos va a llevar un buen tiempecito, puesto que trabajar sobre este tema, que es la sexualidad, no se puede hacer en un día, ni en 2, ni en 3 encuentros. O sea, son muchas las dudas que surgen a raíz de toda nuestra preparación o de nuestra falta de preparación. Entonces, yo quisiera recordarles que todas estas cosas las estoy haciendo con el propósito de transmitir vivencias, experiencias, verdades que en algún momento me sirvieron a mí y que la pude manejar, y que muchas veces tuve que yo mismo hacer mi teoría, mi análisis. Aclaré al principio que para hablar del tema de la sexualidad no soy un sexólogo, o sea, no soy un especialista en sexología. Soy más bien una persona que, como pastor, he tenido muchos momentos de consejería donde he podido también ayudar a personas con orientación, y una de las buenas orientaciones que he podido dar es precisamente: ve a ver a un especialista. Porque a veces la gente no entiende, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo arreglo esto? Ve a ver un especialista, ¿no? O sea, yo siento que es una falta de amor, y también es una intromisión muy fuerte cuando un pastor, desde la autoridad que tiene el pastor, se mete en temas que no sabe manejar ni él tiene conocimiento. Entonces, los especialistas están, pero los especialistas no son cristianos. Es que no hace falta un especialista cristiano. Lo que hace falta es un especialista en la materia que tú estás necesitando. Por ejemplo, un mecánico no tiene que ser cristiano para que te arregle bien tu carro, tu moto, tu lavadora, no sé, según el tipo de mecánico que sea. Sencillamente, lo que necesitamos es que el tipo sepa de lo que está haciendo. Un médico no tiene que ser cristiano para que te haga una buena cirugía, ¿verdad? Y te arregle el problema de la vesícula o el problema del apendicitis que te está causando un dolor inmenso. Lo mismo pasa con un sexólogo. El sexólogo es un hombre que, por supuesto, o una mujer que tiene un patrón ético que lo va a seguir y que te va a dar orientaciones, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de la sexualidad, no del sexo, sino de la sexualidad, que el sexo está dentro de la sexualidad, desde mi experiencia pastoral, también desde mi experiencia personal, como niño, como joven, y como una persona que tuvo una formación religiosa, pero sin una orientación muy clara. Eso es duro, es difícil, porque ustedes conocen que la sexualidad es tema tabú dentro del mundo religioso. No saben la gente manejar esto, no saben dar consejería. Entonces nosotros queremos hablar estas cosas siempre para que las personas tengan una herramienta. Aclaro, para que todo el mundo se quede tranquilito. Aquí no se trata de lo que yo mande a hacer o diga que no se puede hacer. Al final la gente hace lo que le da la gana. ¿Ok? Para que no piensen, no, pero debió haber dicho. Yo sé que esto lo escuchan muchas personas después por las redes, y la gente a veces, como tienen una formación religiosa X, te dicen: no, pero él debió haber dicho tal cosa, pero no dijo si eso se podía o no se podía hacer. Yo no voy a decir lo que se puede, lo que no se puede hacer, porque al final, en tu libertad como individuo, tú vas a hacer lo que te da la gana. Y cuando lo hagas, o vas a sentir condena, o vas a sentir tranquilidad, o vas a sentir satisfacción. Yo solamente te voy a dar principios. Y esos principios son principios formativos. Yo quiero que entiendan esto. Son principios formativos, no coercitivos. Mi intención aquí no es mandar al infierno a nadie. Yo te voy a decir lo que dice las Escrituras, tú lo tienes que manejar, ¿verdad? Y tienes que saber qué vas a hacer. Entonces, comprendiendo esto, vamos a orar para pedirle a Dios su respaldo y después continuamos. Amado Padre, gracias por tu misericordia, por permitirnos reunirnos para compartir tu palabra, y te rogamos por favor, por todos los hermanos que están enfermos. Ayúdalos, dale, Señor, fuerza y sánalos. Guárdanos a todos. Gracias por tu amor, por tu cuidado y por esta bendición preciosa de podernos unir y saber de ti más, Señor. Amén. Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando sobre la pubertad. Hoy vamos a continuar sobre la pubertad, porque
es un tema que es importantísimo, o sea, muy importante por el hecho de que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a la nueva generación. Entonces me gustaría, por favor, que me acompañaran al libro de Deuteronomio, ya sea con Biblia o con teléfono, porque ya ahora... y vamos a leer el versículo, o sea, en el capítulo 11, el versículo 18, 19 y 20. ¿Ok? Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dice 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el 21 dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. O sea, la idea de los mandamientos de Dios y transmitirlo de generación en generación es precisamente para que te vaya bien. ¿Ok? Para que te vaya bien. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos sobre todo, sobre Dios, sobre el cielo, sobre la eternidad, sobre lo efímero que es todo aquí en la tierra, o sea, lo pasajero que es todo aquí en la tierra, sobre su sexualidad, sobre su responsabilidad sexual, sobre muchos eventos que tienen que ver en el desarrollo del individuo. Esto no quiere decir que nuestros hijos no van a fallar. Nuestros hijos son seres humanos que en su desarrollo personal van a ir examinando lo que se conoce como el método de error y ensayo. Van a errar, van a fallar, van a volver a empezar, van a volver a fallar, y en algún momento, si no son muy brutos, en algún momento empezarán a hacer bien las cosas, creo yo. Pero es un periodo que nos cuesta, es un periodo largo, porque en ese periodo que empiezan ellos todos, o empezamos todos en la pubertad, ¿verdad? Ahí ya se va yendo de control ciertas cosas. Como he dicho en otras ocasiones, el culto familiar ya no le puedes llamar culto familiar. Ahora tienes que usar estrategia. Cuando mis hijos empezaron a crecer, ya yo no les decía, vamos al culto familiar. Cuando eran niños, todos se sentaban en el culto familiar y deseosos de escuchar una historia. Historia que yo le hacía inventando personajes. Cuando ya crecieron, o sea, y llegaron a esta etapa de la pubertad, yo dejé de decirle, vamos al culto familiar. Yo le hacía culto familiar cada 5 minutos. Y cada 5 minutos le estaba contando historias. Lo que pasa es que las historias que yo le contaba a mis hijos no eran historias ya inventadas, eran historias reales. ¿Se enteraron lo que le pasó a fulana? Cogió tremenda sífilis. ¿Y por qué cogió sífilis? Tú, y ahí venía la historia. ¿Qué cosa es la sífilis? Y ahí le empezaba a enseñar qué cosas son las enfermedades venéreas. Entonces, tú preguntas, ¿por qué te adelantas? No, yo no soy tonto. Yo tengo que adelantarme. Ya me había pasado. Con mi primer hijo nunca le hablé de política. A los 5 años llega a la escuela y ¿qué le dicen? El Che, salgo yo un día a buscar a mi niño, y cuando lo recojo me dice, papá, el Che es un gran hombre. Le dije, Che era un delincuente, el Che era un asesino, el Che fumaba tabaco. Ya, boom, cogí el ídolo de Che y lo rompí. De ahí en adelante, ya, dije, no me van a coger más la delantera. Voy a hablarle a los míos antes que lo haga el mundo. Antes que lo haga el mundo. Porque nosotros tenemos que comprender que allá afuera hay un mundo. Nosotros ya no estamos protegidos, ¿ok? Compréndanlo. Esto hay que entenderlo como una selva. A veces yo le he dicho a una madre, ponle un anticonceptivo a tu hija. ¡Ay, hermano, pero ¿cómo? Mi hija tiene 12 años, sí, pero ya está teniendo sexo. Y como ya está teniendo sexo, ella no va a tener ni la responsabilidad, ¿verdad? Ni el conocimiento, ni el tiempo para decirle a la persona que está teniendo sexo con ella, ponte un condón. Así que adelántate tú y ponle el anticonceptivo. Porque te va a traer un niñito
y después va a ser un conflicto. Porque todos nosotros creemos como cristianos que el método de legrado, o sea, el aborto, no es un método anticonceptivo y no aceptamos eso. Entonces, aquí vamos a aplicar una cosa que muchos cristianos dicen, no debemos actuar de esa manera. Pero yo les digo, seamos sabios y entendamos un poquito la sabiduría popular. De dos males, el menor. ¿Ok? De dos males, el menor. Vamos a ir siempre a eso. Hay que entender. En una ocasión le dije a una hermana en una consejería, yo te aconsejo que hagas tal cosa. O sea, ella estaba deseosa de que su niña fuera la princesa, celebrarle los 15 cristianos a la niña, celebrarle los 16 cristianos, casarle con ropa blanca. Caballero, escúchenlo bien, por favor. La negación del problema no es la solución del problema. La sexualidad, ya les dije que es como la alimentación. Hay gente que tiene muy buen apetito y otros no. Hay niñas y niños que desde muy temprano empiezan a hacer cosas que tú dices, contra. Y miren qué hogar salió. ¿Y por qué? ¿De dónde salió eso? Nosotros somos, recuerden siempre, seres gregarios. Y en esos grupos que estamos, no se garantiza la santidad del sexo. No se garantiza la santidad del sexo. Ya les expliqué que es muy fuerte cuando los niños llegan a la casa de los primos y los tíos. Lo primero le dicen, ¿cuántas novias tiene? O es muy fuerte cuando la niña llega en periodo de pubertad con 12 años, su primera menarquia, la menarquia, su primera menstruación, ¿verdad? Y de pronto le dice la amiguita o la primita, ¿y ya tú tuviste menstruación? Sí. ¿Y qué hiciste? Y ahí empiezan una serie de conversaciones tontas. Eso tú no lo tienes cómo manejarlo. ¿Ok? Ni sabes, escúchalo bien por favor, cuando ellos lo hablan. Porque acuérdate de ti. Acuérdate de ti. Y de las cosas que hiciste. Y de las cosas que hablaste. Y tu mamá nunca se enteró. Entonces, punto 1. Papá y mamá. No quieras saber todo lo que hacen tus hijos. Ustedes saben que hay gente que dice, no, a ver, cuéntamelo todo. Ten confianza con papá y con mamá. Yo no quiero saber nada de lo que ellos hacen. Yo necesito que ellos entiendan que primero que nada tienen una sexualidad privada. Solo tienen que manejar ellos. Ahora, mañana y cuando estén viejitos. Ellos tienen que manejar su sexualidad. Lo tienen que hacer. Siempre hay que manejarla. ¿Por qué razón? Porque dentro de 5 años vas a tener una edad. Yo siempre le decía a las hermanas y a los hermanos, tengan cuidado cuando tus hijos empiecen a entrar al periodo de 18, 19 años. Estoy hablando de los varones. Muy peligroso, porque ya a esa edad los músculos te están creciendo, te están poniendo, ¿verdad? La naturaleza te está poniendo cosas y la vecina al lado, que es una señora que su marido se fue y está loca por, como dicen la gente, mojar el jipi, te va a entrar a tu casa y no va a sentir ningún tipo de pecado ni conducta de condena, ¿verdad? Para decirte, ven, entra y hazme lo que tú quieras. Esa es una edad muy peligrosa porque las mujeres que andan buscando, dice la Biblia que la ramera busca la buena alma del varón, anda buscando por ahí. Muchos de nosotros pasamos buenos sustos a esa edad. Y los sustos que yo pasé a esa edad, les voy a decir que fueron cosas que a mí me impresionaron. Mujeres declarándose y diciéndome, desde tal edad te vengo mirando. Tú dices, ¿cómo? Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nada. En el caso mío, no tengo orientación sexual como cristiano y necesito pelear mi batalla. Ya, necesito pelear mi batalla. Es una pelea, es dura, es difícil. Si caes, tu mente queda manchada, tu corazón queda manchado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que formar a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad, formar a nuestros hijos en todas las áreas. Tienes que formar a tus hijos en todas las áreas. Y cuando ya tú veas cierto despunte en tu niña o en tu niño, empieza ya, ahí mismo. Pero tiene 3 años, no juegues, empieza ya. El niño, la niña, el adolescente, el puber,
tiene que sentirse vigilado. Ay, no, pero yo no voy a vigilar a mis hijos. Sí. Tienen que sentirse vigilados. Tienen que saber que papá o mamá es como el águila esa o el halcón que está ahí todo el tiempo dando vueltas y mirándote. ¿Qué hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Si papá y mamá están juntos, mejor. Hay que hacer muchas preguntas. Hay momentos en que papá puede meterse, pero hay momentos en que la idónea es mamá. Y tiene que estar ahí para decir, ten cuidado. Tengan cuidado con esto. Explicarle el por qué se tiene que cuidar la virginidad. ¿Cuáles son los beneficios de la virginidad? ¿Por qué? Porque el domingo pasado dije que todos esos discursos progre y de lesbianismo y homosexualidad y de todo lo que existe, no es para los viejos, no es para predicárselo a los asilos de ancianos, es para robarte tu corazón y tu alma. No podemos ignorar que el cristianismo, al igual que el judaísmo, es una religión que tiene que ver mucho con la sexualidad. Muchísimo con la sexualidad. Escúchenlo bien, por favor. En el judaísmo, lo primero que pasa cuando un niño nace es que tiene que circuncidarse. ¿Qué cosa es la circuncisión? Que te cogen el prepucio, lo que cubre el glande en el pene del varón, y lo cortan, y lo quitan, lo retiran. Esto lo hace un tipo especialista al 8º día porque es o sea, Dios lo mandó así, pero hoy se sabe y se descubrió que es el día donde la vitamina K encargada de la coagulación está para allá arriba, anda por el cielo ese día la vitamina K. Pero eso no significa nada porque había niños que por X o por Y no podían y después se le aplicaba. Pero bueno, siempre se puso la idea del 8º día. Entonces, la circuncisión ya es una marca sexual. Es una marca sexual. Circuncisión es algo que nosotros no conocemos nada hasta que llegamos a la Biblia. ¿Qué cosa es la circuncisión? Algunos de nosotros conocimos qué cosa es la circuncisión. Yo les voy a contar mi historia con respecto a la circuncisión. Cuando nosotros estábamos en 5º grado, había un muchachito que se lo tuvieron que llevar porque se le trancó el pitico. O sea, el pene se le tranca. Quiere decir, se hincha ese pellejito por infección o descuido higiénico. Se hincha, ¿verdad? El niño trata de volver para atrás su cubierta y se inflama y se le queda eso y se vuelve así un chorizón, ¿verdad? Porque la sangre se queda ahí. Entonces se lo llevaron y lo operaron. Entonces cuando ya todo el mundo, ya salió bien. Después, en un día, fíjense cuántas cosas que tu mamá nunca se va a enterar, tú no lo sabes. Un día un grupo de muchachos se masturbaron juntos ahí todos. No es que uno masturbaba al otro, se empezaron a masturbarse. Entonces uno, de tanto entusiasmo, se partió el frenillo y empezó a soltar sangre. ¿Qué hacemos? Todas estas cosas son cosas que se deben manejar sin ningún tipo de tabú en la familia. En la familia se tiene que hablar. Estoy hablándote como varón. Como mujer no tuve la experiencia, ¿no? Porque, pero yo sé que las mujeres tienen experiencias personales que la tienen que enseñar a sus hijas. Y es muy bueno. Es muy bueno por eso cubrir esta área, varón con varón, mujer con mujer. Yo no tengo cómo darle una orientación muy clara a una muchacha. No por otra cosa que porque como no soy sexólogo y lo que estoy haciendo es transmitiendo mi experiencia, yo preferiría que lo manejara una mujer. Porque ustedes, las mujeres, tienen también sus propias experiencias. Experiencias que yo las escucho, yo las oigo, pero no la interiorizo. No la interiorizo porque son dos mundos diferentes. Es bueno que nosotros comprendamos esto. Acuérdense que muchos de nosotros, cuando empezamos ahí en la secundaria, ya nuestras amiguitas estaban desarrolladas y nosotros estábamos todavía a años luz del desarrollo. Y nos decían, ay, qué fiñe, ay, ustedes son tan fiñe. Y yo estaba enamorado de una muchachita, Maribel Moinelo, y esa muchachita ya tenía un novio como de 18 años y estábamos en 7º grado. Y yo quería enamorarla y yo era, sí, que el enamoramiento es otra cosa que tenemos que saber manejar. Mi mamá siempre decía que yo había salido enamorado de ella porque yo era muy enamorado. Yo me enamoraba de todo, todas las muchachas grandes, de hermanas, las hijas, las amiguitas de mis hermanas, yo me enamoraba de todo. Eso es normal. Ahora tú tienes que controlarlo. Porque yo de mis hijos tuve uno que era muy enamorado.
Y le dije, no quiero saber más de novia, nada de eso aquí. No me vuelvas a hablar de que estás enamorado. Porque las mamás a veces empiezan, ay papá, sí, cuéntalo, ay, te escribí una cartica. No quiero saber más nada de eso. Yo necesito cortar emociones. O sea, fue mi estrategia como padre. Eso no significa que ellos no vayan a enamorarse, se van a seguir enamorando, pero yo tengo que manejar todas estas emociones. Hay que manejarlas. Hay vivencias que yo tuve que ustedes nunca la van a tener. Y digo ustedes, me estoy refiriendo a la nueva generación. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hicimos vida de internado. O sea, y desde chiquito te ponían juntos en un baño, todo el mundo desnudito ahí, todo el mundo en cuerito. Entonces las niñas en cuerita, pero ustedes saben que en sexto grado hay niñas que ya tienen los pechos que parecen ubre. Y la otra lo que tiene es una tablita de planchar aquí. ¿Me entiendes? Y ahí cuando tú llegas y aquellas se quitan los ajustadores y salen butún. Me acuerdo que se fajaron en sexto grado una muchacha, Ana María la Pecosa. Yo estaba como en cuarto. Yo me acuerdo de todo. Por eso es que Ana María la Pecosa con Cuca. Dos elementos. Pero ya tenía entonces Cuca, que era un macho, le cogió a Ana María y le rompió todo eso y se le salieron los bustos a Ana María y aquello. Y yo iba corriendo, pero Ana María se mandó a correr para el baño y yo atrás de Ana María. Estaba en cuarto, ella estaba en sexto y yo atrás de Ana María. Antes que se vista, iba yo nada más para mirar, corriendo, como diciendo, no, es que si llega al baño ya se cambió. Entonces, son vivencias, son cosas reales. Entonces, desde pequeño estábamos todos ahí. Entonces, yo estaba en séptimo grado. Juntos, todos desnudos ahí. Por eso es importante la privacidad. Es importante que tú le des recursos a tu niño. Eso mi mamá nunca me lo dijo. Recursos para cuando desnuden a todos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Porque hay muchos juegos que tú no sabes, y más para nosotros, los que estuvimos en ese ambiente. Por eso yo digo, tus hijos se tienen que sentir vigilados. Tú tienes que enseñarle a tus niños desde muy pequeños. Nadie te toca. Nadie lo toca. Y si lo tocan, díselo a mamá. Y si lo toca, díselo a papá. Inventa una canción. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Ya, en séptimo grado, ya había muchachos que ya traían mucho desarrollo, sobre todo los de niveles superiores. Porque mientras que tú estás en la primaria, siempre dicen los de sexto con los de sexto, los de quinto con los de quinto, los de cuarto, y tú estás hasta cierto punto protegido. Pero cuando llegas a séptimo grado, estás séptimo, octavo y noveno. Y en algunos lugares fueron becas que habían, o sea, internados, que eran los desde séptimo hasta 12 grados. Estamos hablando que era bastante traumático. Y se suponía que los de el pre no debían pasar para la secundaria. Se suponía. Pero eso no es así. ¿Ya? Entonces tú tienes que empezar a vivir eventos. El tema del desarrollo es un evento bastante traumático. Por eso yo escucho siempre a la gente decir, qué duro fue. Sí, porque tú estás desarrollándote y algunos no tuvieron problemas. Porque fueron precoces en su desarrollo. Después sí lo tuvieron porque se quedaron pequeñitos y chiquiticos. A otros no. Eso no quiere decir que eso sea una norma. Hubo gente que fueron precoces y después crecieron y siguieron creciendo. Pero tú te quedas impresionado porque tú sabes que hay niños de 14 y 13 años que ya están teniendo sexo y sexo de verdad. No sexo que no sé qué cosa, que ese besito en la boca. Sexo de verdad. Y ya tú sabes que hay un profesor que les presta la cátedra. Él tiene al lado un hueco y se pone a mirar el hueco de los muchachos haciendo sexo. Y ese profesor viene, por eso digo, todo este discurso progre es para ti y para seducirte. Y te dice, no, porque si ustedes van a hacer de verdad, yo estoy ahí. Pero si para jueguito y besito y esa bobería, profesor Simón, para besito y jueguito y esa bobería, yo no estoy. Para lo que ustedes quieran, serio, yo estoy. Entonces, esas son las cosas que tu mamá, tu papá no sabían. Que nosotros le entregamos nuestros hijos a la revolución. Y la revolución se llevaban a todos esos muchachos para allá. Y fue en esos lugares donde tú perdiste tu virginidad, donde tú perdiste tu encanto de la vida, donde tú perdiste tu inocencia, no solamente sexual, sino de la vida, donde tú dijiste, contra,
Yo quería otra cosa para mi vida. ¿Y dónde se enredó todo? Por eso yo digo, yo estoy aquí para defender eso, para ayudar, porque estamos aquí para proteger a nuestros hijos. Ellos están movidos por pasiones. Es normal, las pasiones vienen a esa edad, aparecen pasiones, pero nosotros tenemos que estar ahí para decirle, controla tus pasiones. Controla tus pasiones. Fíjense, enseñarás a tu hijo en el camino, donde quiera, en la mesa. Tienes que empezar a hablar del tema y no esperes, no cuando cumpla 15, no, desde pequeñito. El tema de las dimensiones de los miembros. Porque yo sé que el varón tiene problema con el crecimiento del pene. Y te voy a contar una historia de mi vida. ¿Verdad? Nosotros estaba en 7º grado. Y el jefe de brigada, Jesús, que era de 9º, como todos nos bañábamos juntos, ¿verdad? Él ya era una persona desarrollada, tenía hasta pelo en el pecho. Empieza a decir que si yo, que si esto, que si él era el que más grande la tenía. Y yo me molesto y le digo tal cosa, le dije algo. Y ustedes saben cuál es la defensa del que no está desarrollado. Yo estaba en 7º grado, yo era así. Eso no importa, lo importante es el amor, toda la cosa, mentira. La defensa es que yo estoy perdido, que a mí me faltan años para llegar ahí. Y entonces, él estaba así sentado en el surco, yo tenía todos los pies enfangados ahí, él estaba sentado en el surco, no, porque tú lo que eres un descarado, no, descarado eres tú, y se saca el miembro, mira el mío que grande. Y entonces yo cogí y le hice así, ¡ca! Y se lo pisé con fango y todo ahí, ¡ah! Y ahí mismo nos empezamos a dar piñazo y patadas, bim bam, bim bam, bim bam. En eso llegó la profesora, María Josefa Remigio. Llegó la profesora, va y nos separó. Oye, ¿qué le pasa? Esa era una profesora, una mulatona de como de 50 años, sí, diente de oro. Oh, ¿qué pasa? Porque eso era casi una cárcel, ¿no? Ustedes saben. Y yo le dije, no, profe, porque él está diciendo que tal cosa. Y ahí fue donde esa profesora nos cogió, nos sentó, y al grupito que estábamos allí fajados, y nos empezó a explicar que el tamaño del miembro no era importante, que lo más importante, y nos empezó a explicar el proceso del desarrollo. El proceso del desarrollo es algo que te da descanso, que dice contra, qué bueno, no es que yo me quede atrás. No es que yo me quede atrás, no, es que tú vas a desarrollarte, tú vas a ver que vas a hacer así, y ya tú empiezas a entender cosas. Entonces, ya ella empezó a hablar de ciertas cosas, porque miren, créanme, este tema de la sexualidad va creando caos en muchas personas. Cuando la sexualidad, yo siempre he dicho, es algo natural, eso sale. Una vez, creo que lo dije aquí, me dieron hermano, vinieron un muchacho y una muchacha se iban a casar. No, porque la hermana fulano nos mandó para que nos aconsejaras sobre sexualidad. ¿Tú eres virgen? Le dije a él, me dijo, sí. ¿Y tú eres virgen? Sí. Yo no tengo que aconsejarle nada. Ustedes van a ir descubriendo si van a disfrutarlo muchísimo. El sexo es intuitivo y va a ser natural, tranquilo. Esto de la consensualidad es cuando se va a casar una persona que tiene una vida sexual pasada, que hizo cosas, y una que no tiene esa vida sexual, entonces se les explica y se les enseña. ¿Por qué? Porque a veces la gente no entienden ciertas cosas. Entonces, cuando tú la enseñas, cuando tú le dices a alguien, eso es mito, ya la gente se siente más tranquila, ¿no? O sea, el tema del tamaño del pecho, de los pechos en las mujeres, hay mujeres que no le importa, pero hay otras mujeres que tienen complejos porque sus pechos son chiquiticos. Un día estábamos en un campamento de verano de esos de juveniles en la iglesia donde estábamos, y como ya muchos de nosotros en nuestra época estábamos acostumbrados a bañarnos todos juntos ahí desnudos, todo el mundo entraba al baño y todo el mundo se bañaba desnudo ahí. Pero yo veo un muchachito que se llegaba de primero y se sentaba ahí a esperar, y se iba todo el mundo, y iba oscureciendo, y cuando ya todo estaba apagado, él entraba al baño y se bañaba. Y así pasaron varios días hasta que un día dije, déjame ayudarlo. Entré, él estaba bañándose él solito ahí, pero estaba bañándose con calzoncillito. Solito ahí. Y él me respetaba mucho y me quería. Y le dije, ¿te puedo ayudar? Me dijo, sí, dime. Digo, yo te veo que tú llegas desde muy temprano, eres el primero para el baño y no te bañas hasta que no se va todo el mundo.
¿Te da pena porque tienes el miembro pequeñito? Me dijo, sí. Le dije, no importa, también me pasó igual también. Tú vas a desarrollar. O sea, tú eres un niño, él tenía como 13 años por ahí. Le dije, tú tienes 13 años. Yo vine a desarrollar como a los 16 por ahí. Yo también viví todos esos traumas. Yo le conté todas mis historias. Hay un descanso. Cuando hay un adulto que te explica todo esto. Y más si es tu papá o tu mamá. Pero precisamente para llegar a un estado como este, tú tienes que tener un estado de relación y confianza con tu hijo desde muy temprano, o con tu hija desde muy temprano. Desde muy temprano. Estas cosas pasan. No hay problema. Un día te vas a dar cuenta que nada de esto importa. Que la sexualidad es más que el tamaño de tus miembros. Que la sexualidad es más que el sexo. Te vas a dar cuenta de muchas cosas, sí, pero está bien. Pero mientras que esté en la secundaria, ¿cómo resuelvo el problema? Es un periodo difícil para ellos. ¿O tú no te acuerdas? ¿O soy yo el único que me acuerdo de estos traumas? Es un periodo difícil. Mientras que tú no tengas que desnudarte de nadie, no hay problema. Pero mi hermano, cuando usted tiene que desnudarse en un baño eso con 300 muchachos, eso es duro. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver, los de mi tiempo, si tienen buena memoria, libro de anatomía 9º grado. Te ponían un grupo de niños de 14 años en una piscina con trucitas y decía, todos tienen la misma edad, sin embargo vean el desarrollo diferente. Nosotros sabemos que en 9º grado y en 10º grado ya teníamos amiguitos que tenían una musculatura que no jugaba con nuestra edad y que tú decías, si yo me fajo con fulano, me va a matar, me va a desbaratar porque ya tiene musculatura de hombre. Sabemos que nos poníamos a jugar de manos con muchachos de cierta edad y en el aula tenían una fuerza ya de hombre. Entonces tú dices, ¿cómo resuelvo el problema? Entonces hay una diferencia que los niños y las niñas tienen que vivir y que es normal. Eso no se asuste, esto es así, pero yo quiero que ustedes comprendan que nosotros tenemos una parte ahí de responsabilidad como adultos, formarlos, ayudarlos, orientarlos. ¿Por qué? Porque en esa edad, a esa etapa es que aparecen también los complejos. ¿Por qué? Porque como tú estás siendo formado, viene alguien y te dicen, ¡ay! Pero tú eres culifino. Y la chiquita se queda así, ¡ay, qué pena! Entonces, a esa hora, ¿qué tú quieres? No vas a resolver el problema de tu cuerpo, ¿ok? Te vas a quedar así para siempre. Pero por eso es que hay una importancia en que el padre venga a formarlos, a ayudarlos, a decirle, tienes que tener una aceptación de ti, de tu vida. Dios te hizo así. Tú saliste achatada igual que tu mamá. O tú saliste achatada igual que mi abuela. O tú saliste achatada, no sé. Hay que ayudarlos y nada. La persona sale y pasa ese periodo sin complejos. Hay quien tiene color muy duro. O sea, un día estábamos ya cristianos. Y un muchachito de nos estábamos bañando, eso fue aquí en este grupo, y estábamos nos bañando y cuando el muchachito llegó, se fue a quitar la ropa y era blanco como un pomo de leche y todo el mundo, oye, qué blanco. Le dije, oye, dile que los blancos están en extinción, que tú vales mucho. Ese muchacho blanco quisiera ponerse un poquito más de color en la piel, porque eso es que blancuzo soy. Pero es bueno que también te digan a ti un día, como joven, no te preocupes que a alguien tú le vas a gustar. Porque es así. Que tú digas, bueno, pero alguien me querrá así. No te preocupes, a alguien tú le vas a gustar. Y cuando tú ves un hombre o una mujer capaz, entera o entero, o sea, cuando digo con entero, estoy hablando de la disposición para la vida, que no le tiene miedo a la vida, de que no se está deteniendo porque tiene las patillas flacas. Hay gente muy canilluda y tienen complejo con las canillas. Caballero, yo sé que ahora se hacen operaciones, pero yo prefiero que tú hagas la aceptación, que te hagas la operación mental y sepas, eres canilluda o eres canilludo, no te preocupes, te vas a casar. Hay algo que va a gustarle a otro de ti. No te preocupes. Todo esto es formativo. Es formativo. Y yo sé que el tema yo siempre lo he dicho, el varón es muy fálico, desde chiquito, el pene, hasta que empiezan los años 50 de la vida del ser humano, del varón,
y ya empiezas a perder esa potencialidad y empiezas a caer en un trauma. Y empiezas a caer en un trauma, y esa es la famosa crisis de la mediana edad, que empieza a los 30 y pico, ya 38, 39, ya empieza esa crisis, para que no se crean que están muy lejos los que andan por ahí. Ya empieza a pasar cosas y ya no respondes diferente. Pero como tienes una cultura fálica donde siempre están falo es pene, para que entiendan. Por si estoy hablando y no me entienden. Como siempre te han hablado de la importancia del pene y tú te das cuenta que ya no respondes igual. O sea, ya no tienes esa capacidad de responder sexualmente a las menos cuarto, como dicen acá. O sea, ¡tin! Ya estoy listo. Ya la esposa dice, papo, ¿qué? ¿Qué? Ya te vuelves sordo, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque estás cansado, porque dices, estoy liquidado, hoy fue fuerte el trabajo, y te tomas un tiempo. Entonces ahí es donde tú empiezas a darte cuenta que la sexualidad es más que sexo. Ahí empiezas a darte cuenta de muchas cosas y la empiezas a disfrutar. Esa es la parte buena de la vida. Por eso es que nosotros le damos tanto valor al matrimonio. Por eso es que dice la Biblia, honrosos sean todos en matrimonio, el lecho sin mancilla, porque el matrimonio sigue. Aún después que tu sexualidad empieza a decaer y empieza otro tipo de sexualidad. Mientras tanto, hay que trabajar en el dominio propio. Hay que trabajar en los sustos. Como te dije, el tema de... hay un chiste de que es un chiste inteligente. Si no lo entienden, después yo les explico, pero bueno. Que dice que iba una mujer y un hombre en un avión, la mujer muy hermosa, ¿no? Y el hombre la vio y dice, qué linda, y empezó a hablar con ella, y entonces él le pregunta, ¿y tú en qué trabajas? Dice, no, yo soy antropóloga sexual. Y entonces él le explica, le pregunta, ¿qué cosa es eso? Sí, yo investigo, o sea, yo investigo mitos, el desarrollo sexual de los grupos étnicos. Y entonces dice que él le pregunta, pero a ver, explícame cómo es eso. Sí, por ejemplo, mira, siempre se ha creído que los negros son los que más grandes tienen en miembro. Y no es así. Es un error. Los que más grandes tienen en miembro son los indios navajos de acá, de América del Norte. ¿Ves? Y también siempre se ha creído que los grandes amantes en la cama son los franceses. Y no es así. Son los griegos. Para que veas. Bueno, estamos hablando, le dice ella a él, le dice, ¿tú cómo te llamas? Dice, yo, Nicopolis Pluma Blanca. Como diciendo, soy de las dos, lo que tú quieras. ¿Cómo te llamas? Yo, Nicopolis Pluma Blanca. Ese chiste te hace pensar en algo. Hay muchas personas que creen que el tamaño de su miembro es una ventaja evolutiva en la conquista. Y no siempre es real. ¿Ok? No siempre es real. Nosotros tenemos que comprender que no somos animales irracionales. Tenemos un raciocinio. En ese desarrollo como individuo vamos creando gustos. Nos van gustando cosas. Claro, a la edad de 12, 14, 16 años, por muy bien que tú te lleves con la fea y que tú digas qué bien me cae la fea y que por dentro a solas tú dirías yo me casaría con la fea, tú te atreves a enredarte ahí. Entonces por eso yo siempre digo, no se apuren, no se apuren. Vamos a esperar que las cosas maduren. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. ¿Los factores estéticos existen? ¿Sí o no? Sí. La televisión no nos ha puesto a nosotros o no nos ha impuesto a nosotros conceptos estéticos. Sí. Sí. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Cuál es? Cuando no satisfacemos los modelos que nos está poniendo la televisión. Pero no te preocupes. Espera un poquito. Cuando la gente empieza a madurar, se dan cuenta que esto no tiene importancia. La gente tiene que comprender ciertas cosas. Yo tenía una compañera, Pilar. Ella era una jabá pelirroja.
O sea, una mazorca de maíz para que entienda. Pero qué bien yo me llevaba con Pilar. Como yo quería a Pilar. Y yo, por dentro de mí, yo decía, si la gente fuera ciega, yo me casara con Pilar. Qué bien me cae Pilar. Me gustaría ser el esposo de Pilar o que Pilar fuera mi esposa. Pero está tan fea. Pilar no estaba fea. Hoy la veo con otros ojos. Pilar no estaba fea. Pilar lo que no estaba era acorde al modelo estético de nuestro tiempo. ¿Ya entiendes? De la Cyndi Lauper, no sé, de todas esas cantantes que salían, o de la Meryl Streep, no estaba a ese nivel. Entonces, cuando ya tú vas desarrollando, cuando tú vas madurando, tú vas entendiendo cosas. Por eso, aquí hay un paréntesis que tiene que ver con sexualidad, no con sexo, pero sí con sexualidad. En muchos países los padres le buscan las parejas a sus hijos y a sus hijas porque van sobre otros conceptos y no sobre el concepto estético, que es durísimo. Yo sé que es difícil y yo te lo digo también, si no te gusta no cedas, ¿ok? Pero hay otras formas de entender la belleza, hay otras formas. Entonces precisamente ahí es donde yo creo que nosotros como padres tenemos que trabajar en el carácter de nuestros hijos, en la formación sexual de nuestros hijos, en la sexualidad de nuestros hijos, ¿verdad? Porque hay una realidad. Si tú tienes un color X, la Biblia dice, cambiará el etíope su piel. O sea, si tienes un color X, negro, blanco, azul, y estás en un grupo étnico donde la influencia estética es diferente a tu color, la pasas mal. Porque, por ejemplo, la gente dice, a mí me gustan las chinas, ¿no? Y yo siempre le aclaro, una vez se lo aclaraba a uno de mis hijos, no, a ti te gustan las mujeres achinadas. Pero una china extraña así de esas que vemos careplato, ¿no la han visto por ahí? Tú quieres una mujer achinada. Sí, la mezcla del chino con el negro, sale una mulata achinada súper bien. Sale bien. La mezcla del blanco con el chino, sale una muchacha achinada. Perfecto. La mezcla de un indio con un blanco, sale una trigueña o un trigueño. Qué lindo, todo está lindo en él o en ella, el colorcito de la piel, el corte griego, todo está lindo. Pero cuando te disparas un blanco en estrella, así blanco, 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 como el papelito, sí, está duro. Entonces, por eso digo, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, cuando tú vas mezclándote con esas partes que nosotros tenemos, esas diferencias étnicas, y gracias a Dios nos hemos acostumbrado, nosotros somos súper mestizos. Una vez hice una obra que se llamaba País Mestizo. Somos un país mestizo. Cuando ya tú te vas acostumbrando a esto, ya tú vas entendiendo, o sea, tienes muchas figuras, pero como quiera que sea, sigue imperando los modelos estéticos. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque déjenme decirle que hay un problema. Hay muchas niñas que se sienten feas y terminan siendo la sí de todo el mundo. Todo el mundo viene y le mete un beso en la boca, todo el mundo le toca la nalga, todo el mundo toca esto. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy fea y voy aprovechando mientras que el carro viene. Tú tienes que enseñarle a las personas, a tus hijos, que lo que está aquí adentro es lo que vale. Y que tú tienes un valor. No te preocupes. No te preocupes. Alguien va a venir. El conejo está en la cueva y es la hora de salir y besará a quien le guste más. Era el círculo de niñas y niños, y una niña o un niño se paraba en el medio e iba y besaba al niño. Entonces, el que lo besaba muchas veces se sentía bien, pero había otros que nunca lo besaban. Y los unos estaban ahí era para aplaudir. Entonces tú dices, bueno, ¿y este tipo qué va a hacer? ¿Seguir aplaudiendo toda la vida? Tranquilo. Necesitas un papá o una mamá que te ayude a pasar por ese momento y te diga, mijo, cuando tú pases todo esto, va a venir quien más te guste y te va a besar. Así de sencillo. En todo este trauma de quién me gusta, quién no me gusta, quién es donde la gente se vuelve importante para otros.
por ejemplo, el brujo, el santero, el babalao, ¿qué le dice a todas las mujeres que vienen así frustradas, aturdidas y abrumadas? El que te gusta no te mira. Y el que te mira no te gusta. Ay, sí, padrino. Ay, sí, 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 señor brujo. Ay, sí. Esa es la realidad de mucha gente que vive afuera en su angustia existencial. Entonces quieren un tipo o quieren una tipa que tenga todas las condiciones. No es así. Hay que entender, hay que ayudar a la gente a pensar, hay que entender, vas a pasar una pasión fuerte, pero te vas a ir adelante. A mí nadie me ayudó. Yo fui formado en la sexualidad en ese periodo de mi vida por mis amiguitos. Yo le he dicho aquí una vez que yo tenía una maestra de matemática, Clemencia. Ella tenía nariz, boca y quijato juntos así, está fea. Y entonces un día el socio me dice, mira Clemencia. Y yo miré y le dije, pero Clemencia está fea. Me dijo, sí, pero está buena. Entonces fue algo nuevo que incorporé en mi vida, octavo grado. Ah, hay que mirar que está buena. Sí, claro. Le pregunté yo a él, aunque esté fea, dice, sí, no importa, le pone un cartucho en la cabeza, eso no tiene nada que ver. Lo importante es de aquí para abajo. Y ya entonces dije, eso me es un poquito difícil. Entonces ya tienes que empezar a manejar el concepto este que te está dando tu amigo, con el que tú traes. Entonces ya tú dices, hay que manejar esto y hay que manejar esto otro. Y todas estas cosas tú las vas viviendo. Como la hemos vivido todos. Me tocó a mí hablar y a lo mejor tú te estás pensando, oye, pero qué vida la de este, ¿no? ¡Ay, qué promiscuo! Ningún promiscuo. Todos hemos vivido esas cosas. Yo me he encontrado niños, hermanos ya adultos, mira, una hermana, casada ya por supuesto, un día en la administración, le pregunté si algún día ella había besado a alguien. Dice, no, el primero que yo besé fue a mi marido cuando me casé. Y nunca, nunca, mi marido. Y ven acá, nunca. Y tú nunca jugaste con un primito, nunca. Y tú nunca esto, nunca. O sea, esa muchacha, que ya es una mujer adulta, ya mayor, me dijo, yo era una virgen. Física y mentalmente. Yo era pura. Pero lo que me llama la atención es que no era una mujer cristiana en ese momento, no fue una niña cristiana, no fue educada ni tan siquiera por padres cristianos. Fue educada por padres comunistas. Pero su mente estaba muy ubicada en eso, en mis logros, en que yo voy a estudiar, yo voy a ir a la universidad. Ahí estaba. Y nunca te enamoraste. Dice, nunca. Trabajo le costó a mi marido alcanzarme. Yo estaba puesta para mi vida. ¡Wow! Está bien. Entonces, ¿qué pensé yo? Eso nada más pasa en las mujeres. Nada más pasa en las mujeres. Que encuentres una mujer así, que sea virgen en su mente. Pero después pasan los años y hablando yo con un hermano, ya casado, nos ponemos a hablar y él me dice una cosa que me impresionó. Dice, yo nunca me masturbé. ¿Qué? Yo vine a tener sexo por primera vez cuando me casé. Yo no esto. Entonces ahí sí ya yo me pude explayar, porque uno como varón empieza. ¿Y tú nunca le miraste las tetas a tus primas? Nunca. ¿Y tú nunca esto? Nunca. ¿Y tú nunca esto otro? Nunca. Te quedas así como diciendo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No todos somos iguales. Por eso dice Pablo, disculpen, Jesús, que dice, hay algunos que son eunucos de nacimiento. O sea, hay personas que no tienen esa necesidad sexual. No la tienen. No la tienen. Y yo siempre digo, si no la tienes, quédate como Dios te llamó. Ahí sí aplico lo que dice Pablo. Porque recuerdo una vez una muchacha que se casó y después, a los días de casada, le dijo al marido, o me dijo a mí, fue a mí. Porque el marido habló conmigo, mira, está pasando esto. Y ella me dijo, a mí. Como si el sexo no existiera. Me molestó mucho, la verdad. Le dije, ¿por qué te quedaste entonces? ¿Por qué no te casaste? ¿Por qué no te quedaste soltera? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? No, porque imagínate. No. Ahora cumple tu deber conyugal. Es tu función. Tienes que cumplir tu deber conyugal. Entonces, vean, no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Pero sí es importante nuestra función formativa. Como adultos, los padres, las madres,
los abuelos, las abuelas, parecen que no te están escuchando, pero sí te escuchan. Es lo que yo siempre he dicho. Mi abuela siempre me decía, a las mujeres hay que respetarlas. A las mujeres hay que respetarlas, a las mujeres hay que cuidarlas, a las mujeres. Y yo siempre, aquello estaba ahí. Yo veía a las mujeres haciendo sus tratados y yo por dentro decía, pero mira, abuela, mira quién está buscando. Pero eso me guardó de ser un fornicario. No es que no haya fornicado, pero me guardó de ser un fornicario. Porque yo tenía un compañero que me decía, el que come malo y bueno, come 2 veces. Y yo le decía, yo no puedo comer malo porque si yo tenía el compromiso en mi corazón de que si yo embarazaba a alguien, yo me casaba con ella. O sea, yo no iba a jugar de que no, el hijo, no. Yo tenía ese compromiso. Por ahí esa frase de mi abuela, a la mujer hay que cuidarla, a la mujer hay que respetarla. Entonces, parece una tontería porque tú dices, pero no me escuchas, créete tú. Créete tú. Yo hoy me pongo a hablar con mis hijos ya adultos y cuando ellos se ponen a decir, me doy cuenta que ellos estaban bien marcados. O sea, a veces queríamos hacer tal cosa, pero aparecías tú en nuestra mente. Entonces es importante que ellos estén marcados. Es importante que tú estés ahí, que tú estés cubriendo estas cosas. Es importante. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, en el versículo 7. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, cuando yo leí esto siendo un joven, yo dije, este es un problema serio. Después dije, está bien, porque yo tenía un problema con la codicia. ¿Debido a qué? A esos amigos, a esos primos que me enseñaron a codiciar. Y ya tú aprendes a codiciar. Y las niñas también aprenden a ser codiciadas. Y les gusta que la codicien. Por eso es importante enseñarle desde muy pequeño a las niñas y a los niños el pudor. Yo lo veo ahí en el parque de mi casa. Ahí están las niñas y andan con unos chores muy pequeñitos ahí. Entonces, escúchenlo bien porque eso es muy común también en los campos, donde viene una tía, una prima y dice, tú puedes ser mi hijo, guábada, y se quita la ropa y se queda con los pechos afuera. Yo decía, tú no eres mi mamá. Por dentro, ahí la codicia. 14 años tenía. Estábamos en la playa y ahí llegaron unas mujeres mayores y con una muchachita adolescentona. Y entonces una de las mayores se pone para un amigo mío, que era adolescente pero precoz. O sea, había crecido demasiado. Y esas cosas no se las recordamos porque son cosas graciosas en nuestra vida, ¿no? Cuando este amigo le dijo a la mujer, una señora de unos 20, en aquel momento vieja para nosotros, aquella mujer tenía como 23, 24 años, y nosotros 14, 15 años, él era precoz, pero yo no. Y él le dice a aquella señora, no, yo primero quiero ganarme la amistad de tu hijo. Entonces, eso nos dio tanta risa a los socios. Loco, ¿qué hijo de qué? Si el hijo es casi de tu edad, ¿no? Pero él lo que estaba haciendo era imponiendo el modelo que quizás él había visto con sus padrastros. ¿Entiendes? Pero la vieja del grupo, la más vieja, era una vieja matrona. Y nos acordamos siempre los socios de eso porque aquella mujer nos miró a todos y me dijo a mí, tú tienes una cara de cranista. Cranista es que se hace cráneo, o sea, que codicia, ¿me entiendes? Cranista. Y yo dije, ¡ah! ¿Me descubrieron? Porque yo me pasaba todo el tiempo codiciando. No es que yo quería, es que como me habían enseñado mis compañeros, mis amigos, que ese era el modelo del verdadero hombre, yo estaba repitiendo lo mismo. Entonces, tú tienes que ir comprendiendo, hasta te encuentras con este texto. ¿Por qué Pablo de los pecados que hay? Porque son 10 mandamientos más otros pecados más. ¿Por qué habla de la codicia?
¿Por qué habla de la codicia? Porque esto, según algunos especialistas, Pablo se está refiriendo a su bar mitzvah. O sea, cuando tú a los 13 años te haces hijos del mandamiento, que es una buena estrategia. Yo lo hice con mis hijos, donde ellos dicen, hago un compromiso de ser cristiano, pase lo que pase. Es algo simbólico. No significa que van a ser cristianos, pero tú dices, por aquí los cojo. Yo usé muchos recursos para siempre tenerlos cogidos, agarrados por aquí, agarrados por allá. ¿Para qué? Para guardarlos. Para cuidarlos, porque compréndanlo. Un hijo adúltero no es alegría para una madre. ¿Ok? Un hijo adúltero no es alegría para un padre. Una hija adúltera no es alegría para nadie. Eso tienen que entenderlo. Y los niños y los seres humanos tienen que ejercitar su autocontrol. Entonces Pablo a los 13 años se encontró que él codiciaba. Él codiciaba. Ya ahí, ustedes saben, siempre está lo que se conoce como la teología ficción. La gente dice que Pablo estuvo casado, que después él se divorció, que si no se... Eso no se sabe, eso es teología ficción. ¿Ya? Pero aquí sí hay una realidad. Pablo tuvo un problema con la codicia. Y yo estoy seguro que no estaba codiciando el carro de nadie, ni tan siquiera el carricoche del faraón, ni el caballo del rey. El problema es cuando tú empiezas a codiciar al sexo opuesto. A mí me pasó que cuando yo me convierto, y ya voy aterrizando para que el domingo próximo seguimos, porque esto es un tema que lo tenemos que manejar todo. Cuando yo me convierto, empiezo a leer la Biblia. ¿Y con qué me encuentro? Sermón del Monte. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con él el corazón. ¿Cómo resuelvo el problema? Y ahí empiezo a trabajar yo en la codicia. Ahí empiezo yo a trabajar en mi vida. Por eso digo, la Biblia es un libro que tiene muchos mandamientos marcados sobre la sexualidad. Ningún otro libro. Yo les aseguro que ninguna otra religión te demanda tanta pureza sexual como el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué la gente, tú le hablas a tu amigo y te dice, es verdad, pero se va babalao? Y tú te quedas así, ¿por qué se va el brujo? ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque el brujo no le prohíbe nada. ¿Entienden? Pero esto que nosotros le llamamos prohibiciones, digo los seres humanos, los cristianos le llamamos mandamientos, pero los seres humanos le llaman prohibiciones. Estas son las cosas que nos han hecho a nosotros mejores personas. Y eso es lo que hace que la gente diga socialmente, esta es una buena mujer. ¿Cuántas mujeres locas a cierta edad se le fue el marido con una jovencita y ellas se alocan y quieren aprovechar la vida y no va? Porque ya no hay nada que enseñar. Lo que toca es estarse tranquilito y ya decir amén, fallé, pasó lo que pasó, yo voy a honrar a Cristo. Pero no tienen estos mandamientos. Estos mandamientos a nosotros nos han hecho mejores personas. Nos quedamos aquí, el domingo próximo seguimos porque esto es un tema largo. La pubertad es un tema que lo tenemos que, para poder pasar a la otra parte que es noviazgo, matrimonio, desposorio, todas esas cosas que es lo que está esperando el grupito este de aquí. Tenemos que salir bien listos de la pubertad. Bien preparados a la pubertad. Aquí no estoy hablando de que estas personas en estado de pubertad son cristianos. Sí, porque la gente dice, no, porque eres cristiano, porque los cristianos. Aquí yo confirmo el cristianismo. ¿Verdad? Yo a mis hijos les decía, no les decía, ustedes no son cristianos porque hacen esto. Escúchenlo bien, por favor. Yo les decía, un cristiano no hace eso. Y ya para que ellos empezaran, eso es afirmación positiva, empezaran a cuidarse. Todavía mis hijos son adultos y se acuerdan de la enseñanza del camino sin regreso. Porque uno de los puntos del camino sin regreso es la sexualidad mal usada. Y ustedes lo saben porque en su familia hay personas que nunca se van a salvar. Y como dice la gente, ni en esta vida ni en la otra. Porque ya entraron al camino sin regreso. Están en un estado de reprobación. Y todo fue por el desenfreno sexual. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, gracias por los principios escriturales que nos alimentan. Y te pedimos que nos ayudes a poder ayudar a otros. Guíanos en todo esto. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su gentileza. Nos vemos el domingo próximo.